Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del curso Relaciones más conscientes y horizontales, el amor según Émile Armand. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la propuesta de Émile Armand a lo largo de las relaciones. En este apartado llamado Vivir las relaciones vamos a hablar entonces ya de manera más directa esa forma en que Émile Armand proponía que se podrían vivir las relaciones amorosas. Si bien todavía no vamos a hablar de los principios prácticos para las relaciones, vamos a ver que de alguna manera ya están integrados en esta propuesta. Toda relación amorosa debería ser consciente y convenida. Cuando ese autor habla de conciencia, no está hablando solo de la conciencia de uno de los participantes, sino que está hablando de las conciencias involucradas en esa relación. Incluso vale la pena describirlo también así. Está hablando de la conciencia que yo tengo de mí mismo, ese conocimiento que tengo de mí mismo y la conciencia que yo tengo del otro, es decir, de ese conocimiento que yo tengo de la forma de sentir, de pensar, de vivir, de experimentar, de expresar sus emociones que tiene la otra persona. Si hay algo que históricamente ha sido destacado en distintas formas, digámoslo, de concebir el amor, es que el amor es conocimiento. Eso también está en Erich Fromm, eso es algo fundamental para Erich Fromm, precisamente porque para poder saber cuidar al otro, tengo que conocerlo. Para ser responsable respecto a mis acciones, también tengo que conocer a ese otro y ser responsable para él. Entonces está en el cuidado, está en el respeto, está en la responsabilidad. Precisamente el respeto es fundamental. Si no soy consciente de cómo experimenta la otra persona, digámoslo, sus emociones, sus pensamientos, etcétera, etcétera, ¿cómo voy a respetarlo? Eso es algo que está vinculado a diversos aspectos de la experiencia humana, especialmente en el plano de las relaciones amorosas. Entonces la conciencia es fundamental para Armand y esto se relaciona con esa forma en que estos teóricos conciben lo que es la subjetividad, lo que es la individualidad. Para ellos la individualidad no es algo completamente aislado, es una red, es algo en lo cual yo soy consciente de mí mismo, pero también soy consciente de esa otra persona con la que me voy a involucrar en una relación de diversa índole, ya sea una relación económica, financiera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la conciencia es un pilar fundamental para vivir las relaciones en esta propuesta de Émile Armand, esta propuesta que les traigo a colación, que me parece fundamental, que me parece bastante interesante para vivir relaciones más conscientes y horizontales. Y convenida. Y el convenio en Émile Armand es algo que también es importante y tiene relación con la conciencia. El convenio es a lo que hoy muchos, digámoslo, pensadores, pensadoras, psicólogas, psicólogos, personas que se piensan las relaciones desde un punto de vista más político, feministas, etcétera, etcétera, llaman acuerdos. Pero ¿qué es para Armand un acuerdo o mejor un convenio? Hablaré de convenio precisamente porque él hablaba siempre de convenio, esa era su palabra. Si bien hay bastante relación entre lo que es un convenio y un acuerdo, considero fundamental ser un poco, digámoslo, fiel a su propuesta y decir entonces convenio. El convenio para Armand es la forma en la cual se expresa la conciencia en la comunicación. Si la conciencia es de lo que yo soy, si la conciencia es ese conocimiento de sí mismo, pero también ese conocimiento de lo que es la otra persona, entonces para hacer un convenio yo debo no solo tener en cuenta mi parte de lo que soy,
sino que también debo tener en cuenta a esa otra persona. Es decir, el convenio es un acuerdo, ya lo había mencionado, es algo que se construye con ese otro, es algo que se hace voluntariamente. Es algo en lo que no debe caber lugar al constreñimiento, no debe haber lugar para la sumisión, no debe haber lugar para la violencia, no debe haber lugar, digámoslo, para una serie de prácticas que pueden ser dañinas, que pueden hacer que la otra persona se sienta menos, sea cosificada, etcétera, etcétera. El convenio es entender que la otra persona o las otras personas son pares, somos iguales en un sentido de que las participantes en una relación son personas que tienen su voluntad, que tienen su autonomía, que son capaces de tomar decisiones por sí mismas y que además debo respetar, debo tener una serie de responsabilidades con ellas y por lo mismo entonces no debo tomar decisiones por ellas. En una relación nada debería ser unilateral o impuesto. Esto va a ser fundamental en Armand desde el comienzo de una relación. Vamos a ver que cuando él habla del establecimiento de un vínculo, le parece fundamental conocer a esa persona lo suficiente para saber si yo estoy en capacidad de entrar a relación con ella y viceversa. Armand habla entonces de que entonces debe haber un principio fundamental, práctico, que es la reciprocidad, que es un dar y recibir. La reciprocidad es algo fundamental y esto lo contrapone a esa moral del sacrificio en la cual debo amar hasta darlo todo. Debo amar hasta el final de los tiempos, así la otra persona no me corresponda. No. La reciprocidad es un principio que se contrapone entonces a la moral del sacrificio, a esa idea de que siempre deberíamos actuar desde el desinterés. El desinterés es un tema bastante complicado, es derivado de las religiones, derivado de esa moral de sacrificio, de darlo todo, de estar siempre al servicio. No voy a decir que esto es no voy a decir que el servicio, digámoslo, el ser servicial sea algo completamente negativo, pero el estarlo siempre sí puede llegar a ser algo que me anule a mí mismo si yo no estoy tampoco estableciendo unos límites. ¿Qué va a ocurrir conmigo? Este es un tema que incluso genera bastante debate en la psicología debido a que hay corrientes, por ejemplo, del evolucionismo que dice que no somos seres desinteresados, que somos seres interesados. Eso no necesariamente implica que seamos completamente egoístas, no. Eso se relaciona con un asunto fundamental que es el tema de la motivación. Y la motivación puede ser intrínseca y puede ser extrínseca. ¿A qué se refiere cada uno de estos conceptos? Entremos en materia. La motivación intrínseca se refiere a una motivación que ocurre cuando yo hago algo y yo siento una plenitud, un placer, siento una gratificación, pero que es personal. Es, por ejemplo, cuando una persona realiza una gran obra y entonces, una vez realizada, por ejemplo, se siente satisfecha con lo que ha hecho. Es decir, es una recompensa interior, una sensación de plenitud bastante subjetiva. Muchas personas cuando realizan acciones por otras, digámoslo, hablemos de la solidaridad, también experimentan este asunto de la motivación intrínseca, es decir, una vez lo hacen, se sienten muy bien. Entonces, muchas de estas acciones que a veces vemos como desinteresadas, entre comillas, en realidad son acciones que están motivadas de una manera intrínseca. Generan satisfacción, generan plenitud en la persona, generan bienestar. Y por otra parte existe la motivación extrínseca, que es cuando se hace algo por una recompensa externa. Es decir, por ejemplo, algo bastante básico es que las personas trabajan
porque necesitan dinero, porque necesitan comer, porque hay una serie, digámoslo, de aspectos de recursos a costear. Entonces el asunto de la motivación extrínseca es algo que se hace por algo externo, que externo tampoco implica que sea algo, digámoslo, negativo. Sin embargo, pues es algo que también motiva la conducta, el comportamiento de las personas. Los evolucionistas dicen entonces que es difícil o sería complicado pues hablar de una conducta desinteresada, de una conducta que no nos genere alguna satisfacción. Suele ponerse de relieve para este tema unos ejemplos que son bastante controvertibles, unos dilemas bastante complicados. Por ejemplo, este tipo de situaciones en las cuales una persona da la vida por otra, etcétera, etcétera, etcétera. O realiza una acción que si bien puede que le haga daño a sí misma, va a generarle un bien o un bienestar a una tercera persona. Eso es algo bastante complicado. Este es un tema del que podría hablarse bastante. En realidad hay muchas personas que dirían que sí hay comportamientos desinteresados. Sin embargo, en unos términos generales podríamos decir que buena parte de nuestras acciones, que buena parte de nuestro comportamiento está basado en unas motivaciones, hay unos intereses, sea el hecho de yo sentirme bien porque hago el bien a los otros, sea porque hay unas recompensas externas, etcétera, etcétera. Y con frecuencia se hace esta crítica desde la crítica a la moral del sacrificio. La moral del sacrificio proviene de nuevo de las religiones y es una forma de concebir al ser humano como personas que pueden llegar a sacrificarse, digámoslo, completamente por los demás. No estoy, digámoslo, cuestionando la solidaridad ni la cooperación. De hecho, me parece que son fundamentales en la vida del ser humano. Estoy retomando y reivindicando que en las relaciones precisamente no pasemos ni permitamos que pasen por encima de nosotros en el nombre de principios que pueden llegar en algún momento a ser muy dañinos, dañinos como esa moral de el sacrificio que nos dice que debemos estar completamente sumisos ante el otro, que debemos amar siempre aunque el otro nos haga daño. Y a ese propósito quisiera entonces leer, por ejemplo, una cita en la que se habla de ello. Esta cita proviene de la Biblia. Esta cita aparece en la primera carta de Corintios y en el capítulo 13. Podemos empezar la lectura en donde empieza este capítulo: himno al amor, el mayor de los carismas. Aunque hable de las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que toca o unos platillos que resuenan. Aunque tenga el don de la profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga tanta fe que traslade montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. El siguiente apartado tiene como un pequeño subtítulo o destacado que dice valores del amor. Y en este punto y en el anterior también se habla, digámoslo, de lo que podríamos llamar la moral del sacrificio en el amor. Valores del amor. El amor es paciente, es servicial, el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se irrita, no toma en cuenta el mal. El amor no se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera. Y es que a propósito de ese, el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo tolera, ¿esto no se vuelve acaso una forma de justificarlo todo en el nombre del amor? Esta es una reflexión que quisiera dejarles a propósito de esa relación entre amor y moral del sacrificio.
Se vuelve el amor un discurso entonces en el que se suele justificar todo. Esto es algo que incluso diría Max Stirner en El único y su propiedad. Stirner dice en El único y su propiedad que cuando más nos van a manipular es cuando más se habla de amor. Si bien no es sano desconfiar siempre del amor, como no es sano, digámoslo, desconfiar siempre, tampoco es sano confiarlo todo en el nombre del amor. Por otra parte, retomando este asunto de este principio fundamental, que es la reciprocidad, valdría entonces la pena admitir que en muy buena parte somos seres interesados. Eso no necesariamente implica que seamos negativos, que seamos perversos, que seamos crueles. No, es que somos seres que nos movemos por motivaciones y eso nos permite entonces fijar una nueva forma de relacionamiento y es tú das y yo doy y estamos en constante dinamismo en esta relación. El principio práctico de la reciprocidad no es un principio, digámoslo, que siempre sea una balanza totalmente equilibrada. Para las relaciones puede haber momentos en los cuales una de las partes no pueda dar de sí de una manera plena en algún momento y puede ocurrir que entonces luego la otra parte tampoco dé de manera plena en otro momento. Digámoslo de una manera, es importante reconocer que la otra persona podría hacerlo, podría dar de sí, pero está en una enfermedad, no está en una condición, digámoslo, física, que le permita desenvolverse para hacernos un favor, etcétera, etcétera. Entonces, no es una balanza totalmente equilibrada, es un dinamismo en el cual los dos seres dan y reciben, y sabemos que en algún momento podría hacer lo mismo que nosotros. Sin embargo, hay limitaciones, hay situaciones complicadas, conflictos en la realidad y muchos otros factores que entran a jugar en las relaciones humanas, en las relaciones amorosas. Entonces no se trata de estar midiendo siempre si la otra persona dio exactamente lo mismo que yo. De nuevo, no siempre estamos al mismo nivel, no siempre tenemos la misma energía y hay muchos aspectos que entran a jugar en las relaciones amorosas. Algo que es fundamental es ese dinamismo, esa constante reciprocidad va a aportar a que la relación sea dinámica. Hasta este momento hemos hablado entonces, digámoslo, de tres principios: la conciencia, que es conciencia de sí, conciencia del otro; el convenio, que es poner de manifiesto esa conciencia de sí, esa conciencia del otro, a través de la comunicación, a través de los acuerdos, ya sean escritos, ya sea a través del lenguaje oral; y finalmente también el principio de la reciprocidad, que ofrece dinamismo a las relaciones, que de nuevo no es una balanza equilibrada. Podríamos pensarlo como un mataculín, como un sube y baja, como este juego balancín en el cual los niños suben y bajan. No siempre suben y bajan al mismo ritmo. Algunas veces están más cansados, entonces lo hacen más suave, pero hay un constante dinamismo en este juego. No se trata entonces de una balanza, se trata de un dinamismo. Poniendo en práctica los valores vistos, digámoslo, a través del ciclo de la relación, Armand menciona aspectos que son importantes, como que el comienzo de una relación debería ser algo convenido, y también lo piensa esto como algo que debería ser fundamental a la hora de poner el fin a una relación. Debería haber un convenio tanto al comenzar como al finalizar. Pero hablemos en este momento de ese comienzo de las relaciones. Él dice que también debería haber
una constante comunicación precisamente para evitar equívocos respecto a las expectativas en el orden sentimental, sexual y muchos otros planos de la vida humana. Por lo mismo es fundamental entonces hablar con esa persona, conocer sus expectativas, transmitirles las nuestras. Esto es una manera práctica que nos va a permitir contrarrestar los efectos negativos de la idealización. Dice Armand, prefiero abstenerme antes que perseguir intento con personas a quienes importa poco la claridad de las relaciones interhumanas o no saben lo que quieren. En ese punto es fundamental el conocimiento entonces también de sí mismo. Esto es algo que va a evitar las confusiones en las relaciones. Cuando en una relación se ponen de manifiesto los deseos, los intereses, las expectativas, los planes de vida, los sueños, etcétera, etcétera, eso va a ser algo que va a ofrecer claridad a la otra persona. Y entonces es fundamental tanto esos sueños, expectativas propias, como las de la otra persona. Tener esa claridad va a evitar confusiones, va a evitar sufrimientos, dolores, etcétera, etcétera. Porque puede ocurrir que si yo no tengo aspectos claros de mí mismo, la otra persona empiece a idealizarme, empiece a pensar unas expectativas que no necesariamente son las reales. Y como entonces va creando unas ideas de lo que soy, va soñando, va moldeándome en sus sueños y allí precisamente va a haber mucho dolor cuando se dé cuenta que soy una persona que tiene aspectos negativos y en el caso de no tener aspectos claros, cuando yo ya resulte con claridades, es muy posible que me distinga, que sea muy diferente a eso que venía soñando y le voy a causar muchísimo daño. Por lo mismo, también es fundamental establecer qué tipo de relación se quiere, qué tipo de relacionamiento queremos con esa persona. Es muy posible que, aunque nos conozcamos bastante, al conocer a alguien de pronto queramos una relación muy distinta a las que hemos venido teniendo. Y es importante siempre también reconocer qué tipo de relación buscamos en este momento de nuestras vidas, en este momento en nuestra edad, dependiendo de ese contexto en el que nos hallamos y respecto a evoluciones propias. Entonces, para Armand debería haber convenios en el comienzo de las relaciones, debería haber convenios en las crisis de relación, debería haber convenios a la hora de tomar decisiones vitales. Es importante realizar convenios, realizar acuerdos. Las decisiones en general y las rupturas también deberían ser convenios, pactos, decisiones en que participan conscientemente las dos voluntades o las más voluntades que participen de una relación. Y acá viene algo que es fundamental. Armand no concibe una relación de ningún tipo sin el consentimiento mutuo. Esto aplicaría, digámoslo, a relaciones amorosas y a relaciones humanas de cualquier índole.